¿Qué tal? Muy buenas noches de este viernes en el que se ha expulsado a dos de las agresoras de una alumna del Instituto de Carrús. Una de las agresoras ha sido expulsada durante 30 días por la agresión a una adolescente de 14 años. La víctima ha recibido aún así amenazas por hacer público lo sucedido. No se reclamarán los 43 millones de euros. Elche no reclamará la deuda por la UMH por la negativa del Partido Popular y Vox. Los socios de gobierno se han opuesto a reclamar esta compensación en un pleno extraordinario para la perplejidad de PSOE y Compromís. Daniel Valero en Elche Noticias. El LGBTuber Daniel Valero estará esta noche en Elche Noticias para hablar sobre la charla organizada por DIMUB, Fake News, LGTBI Fobia en las redes sociales, que se ha llevado a cabo esta tarde en el Centro de Congresos. En los deportes, previa Elche-Amorebieta. El Elche jugará contra el Amorebieta el domingo a las 4:15 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. El técnico del Elche, Sebastián Becasese, no se fía del conjunto vasco y advierte de que es un rival muy intenso y combativo. Novedades en torno al caso del acoso escolar en el Instituto de Carrús. Se ha expulsado por el momento a dos de las agresoras por dar una paliza a una joven de 14 años del centro. Sin embargo, la víctima ha recibido amenazas de muerte por las declaraciones que se han realizado en los últimos días en los medios de comunicación. El programa Hoy por Hoy Elche ha hablado en directo con Alba, la madre de la agredida a la salida del Instituto de Carrús el pasado lunes, y nos ha expresado que sigue sin tener la información requerida al centro educativo para poder identificar a todos los agresores. Según la madre de la víctima, se ha expulsado a una de las agresoras del Instituto de Carrús durante esta semana, algo que cree que no es suficiente y que le servirá para estar en el sofá viendo Netflix. Asimismo, Alba ha señalado que el centro educativo no ha iniciado aún el protocolo de actuación por estos casos. Por otro lado, además, se ha expulsado a otra de las agresoras que pertenece al Instituto Joanot Martorell por 30 días, así nos lo ha informado el director del centro, Juan Carlos Rizo, que comentaba que se ha abierto un expediente disciplinario y se ha aplicado la máxima sanción. A Alba, la madre de la agredida, le hemos preguntado por el estado de su hija y nos ha expresado su preocupación. No evoluciona, sigue encerrada en casa. Además, nos ha manifestado que a través de mensajes de WhatsApp, la víctima ha recibido amenazas de muerte por las declaraciones realizadas en los últimos días a los medios de comunicación. Por otro lado, hemos intentado comunicarnos con la dirección del Instituto Carrús, pero se ha negado a atendernos. Condenado a 3 años y 9 meses un hombre por agredir sexualmente a un adolescente. La joven se dirigía al instituto cuando el hombre comenzó a perseguirla, la tiró a los matorrales de un descampado y la forzó tocando sus genitales por el interior de su ropa. La víctima padece estrés postraumático y un estado de ánimo deprimido o ansioso. Un hombre con antecedentes penales por abusos sexuales ha sido condenado a 3 años, 9 meses y un día de prisión por agredir sexualmente a una adolescente de 16 años a la que persiguió a la carrera cuando la víctima y otra menor se dirigían a un centro educativo en Elche. La joven sufrió lesiones en los muslos y piernas que tardaron de 2 a 3 días en curar. Además, padece estrés postraumático y un estado de ánimo deprimido o ansioso. El agresor persiguió a 2 adolescentes que bajaron del autobús urbano camino del instituto. Alcanzó a una de ellas y se inició un forcejeo cuando la cogió fuertemente de la cintura e intentó meter la mano debajo de su falda. Después la tiró al suelo y a los matorrales del descampado y la siguió forzando, tocando sus genitales por el interior de su ropa interior mientras la víctima le golpeaba con patadas y en la cara con el teléfono móvil. La otra menor llamó a los servicios de emergencia y al percatarse el acusado abandonó el lugar. El hombre, que se encuentra en prisión provisional, mostró su conformidad con los hechos y la pena solicitada. Además de ser sentenciado a 3 años, 9 meses y un día de cárcel, se le prohíbe acercarse a menos de 500 metros a la víctima y comunicarse con ella durante 5 años por cualquier medio. Sin embargo, se le impone la medida de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de la libertad durante 8 años. También se le condena a un delito leve de lesiones con una cuota diaria de 6 euros, que en caso de no ser saldada la deberá cumplir con un día de prisión por cada 2 cuotas impagadas. El tribunal también ha establecido su inhabilitación en cualquier actividad en la que pueda tener contactos con menores de edad. El agresor también tuvo que pagar 3.000 euros por daños morales y lesiones a la joven. Mañana se conmemora el 25 de noviembre, Día para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer. Con este motivo, el Departamento de Salud del Vinalopó
ha publicado que han detectado en este año hasta 82 casos de violencia de género de tipo físico, psíquico o sexual. El departamento cuenta precisamente con un servicio para orientar e informar a los pacientes. El Departamento de Salud del Vinalopó conmemora el Día Mundial contra la Violencia de Género con una exposición bajo el lema Cambia el cuento, en la que alumnos de primaria de diferentes centros educativos y pacientes pediátricos ingresados han colaborado con el hospital para realizar esta actividad plástica y visual reinterpretando cuentos clásicos. En materia de violencia de género, el Hospital del Vinalopó ha registrado un total de 82 casos en los que se ha producido maltrato físico, psíquico y o sexual y, según datos oficiales de la Consellería de Sanidad, se sitúa como el centro de salud que más mujeres víctimas de violencia de género ha detectado este año en la comunidad. De hecho, hasta la fecha se ha cribado un total de 4.946 mujeres afectadas por esta lacra social. Asimismo, el Departamento de Salud cuenta con un servicio de trabajo social que orienta e informa a pacientes en materia de violencia de género de los recursos sociales que existen, además de ofrecer una unidad de apoyo psicosocial y seguimiento a todas estas mujeres. En lo político, Partido Popular y Vox en Elche rechazan reclamar al Consell los 43 millones de euros de la deuda por los terrenos de la UMH. El resultado de un pleno extraordinario en el que los grupos municipales han aprovechado para defender la gestión que han hecho sus partidos al frente del gobierno valenciano. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la sesión extraordinaria solicitada por el Partido Socialista para reclamar al Consell que compense la deuda de 43 millones de euros por la compra de los terrenos de la Universidad Miguel Hernández, que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha dado por compensada por las inversiones previstas para la construcción del tram y la conclusión de la Ronda Sur. El Pleno se ha saldado con el voto en contra de Partido Popular y Vox, que ha impedido que la moción salga adelante para reclamar la deuda al Consell. El portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha recordado a Ruz que cuando los populares eran oposición también convocaron un pleno extraordinario para solicitar en su momento la compensación de la deuda histórica al gobierno valenciano de Puig. Díez ha recriminado al alcalde que ahora den por saldada esa deuda, con lo que los socialistas consideran inversiones ordinarias. El PSOE ha asegurado que por su parte no van a renunciar a los 43 millones que el Consell adeuda a Elche y lamenta que Ruz sea el primer alcalde que rechace esta compensación. Pero la cuestión es de fondo. Y la cuestión es qué papel queremos que juegue Elche ante el resto de administraciones. Mire, critíquenos que nos faltó contundencia. Puede ser. Pero siempre el Partido Socialista hemos mantenido la reivindicación y el criterio. Y ahí está la hemeroteca. Lo hicimos con Zaplana, lo hicimos con Camps, también con Ximo Puig, también apoyando su pleno extraordinario el pasado marzo de 2022 y también forzando la firma de este protocolo que usted ahora quiere derogar porque va a decir que es papel mojado. No hay excusas que valgan. Nosotros nos mantenemos firmes en el cumplimiento de lo firmado, pero no estamos dispuestos a que se nos dé gato por liebre ni se engañe a los ciudadanos. En este sentido, la portavoz de Compromís, Esther Díez, ha mostrado su perplejidad ante la decisión del alcalde a no reclamar la deuda al gobierno de Carlos Mazón. Díez ha asegurado que no entiende por qué Ruz renuncia a 43 millones de euros a cambio de inversiones como el tram, que en otras provincias se realizan de manera ordinaria. Díez ha recordado al alcalde que si no está de acuerdo con el convenio que firmaron Ximo Puig y Carlos González para establecer la compensación de la deuda, tiene la oportunidad de modificarlo. Quan defensa, senyor Ruz, que aquest deute històric no existeix, s'està posant, aleshores, al costat de la desfatxatez? Faig només meues les seues paraules, les seues reflexions fa només uns anys i que ara, una vegada arribada a aquesta cadira, ha oblidat. Mira, senyor Ruz, el govern autonòmic efectivament ha canviat, però ells i els seus problemes continuen sent tan importants com sempre. Vostès estaven fa només 6 mesos en aquesta mateixa línia que havíem defensat en l'anterior govern progressista i havíem aconseguit plasmar en aquest protocol per a aquest retornament dels diners. No és el nostre problema si ara el senyor Mazón té dificultats per encaixar el pressupost autonòmic.
La contundència ha de ser exactament la mateixa, que és el que li diem als il·licitants i les il·licitanes. Sin embargo, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha insistido en calificar de papel mojado el acuerdo entre Puig y González porque asegura que no se establece en el documento ninguna actuación concreta ni cifras consignadas. Ruz ha mostrado un informe del secretario municipal en el que se constata que en el ayuntamiento no existía ningún papel relativo al convenio de compensación de la deuda. Frente a esto, el alcalde ha aprovechado para resaltar algunas de las inversiones que el Consell de Mazón ha fijado en los presupuestos de 2024 con un incremento de 8 millones de euros en actuaciones respecto al ejercicio anterior. ¿Pero han visto lo que es esto? Pero si esto no es una tomadura de pelo solamente a usted, que lo es una tomadura del pelo al pueblo de Elche. O sea, no sé si soy capaz de explicarme bien, probablemente tengo un problema yo hoy para explicarme adecuadamente. Esto es una tomadura de pelo, señor Díez, que le han engañado, que el que tiene usted al lado le ha tomado el pelo, que esto no sirve absolutamente para nada, señor Díez, pero para nada, que no hay nada, que ni tan siquiera es un documento jurídicamente avalado. Por intentar darle cierto cariz. Cuando ustedes nos plantean el pleno, nosotros decíamos, venga, vamos a ver, vamos a estudiar con detenimiento lo que dice el acuerdo, que es pura verborrea y propaganda, que no hay ni una sola consignación. La señora Díez no se lo ha leído, usted se ve que no se lo ha leído, que es pura declaración de intenciones. Pero ¿cómo vamos a firmar un acuerdo firmado entre un señor que ya no está y otro señor que sí que está, que cobra pero que no está, que es el señor González? O sea, ¿pero en qué mundo viven ustedes? Por su parte, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha intervenido en la misma línea que su socio de gobierno, asegurando que en el convenio con el Botanic no hay nada consignado. Rodil también ha aprovechado para destacar el trabajo que han hecho en los primeros meses de mandato con el nuevo Consell. Esto es papel mojado. Quieren que apoyemos lo que no dice nada. No se compromete a nada más que a colaborar con dos personas que ya no están en la esfera política, en lugares de decisión. Nada más que eso. Son amigos. Hubieran sido mejor amigos en la otra legislatura y nos hubiera ido mejor, pero como estaban enfrentados, los ilicitanos fuimos las víctimas. ¿Qué tenemos que buscar para Elche? Que Elche avance y tenga obras. Desde el primer momento que comenzó el gobierno, tanto de la Comunidad Valenciana como el del Ayuntamiento de Elche, del municipio, nuestro municipio. Y el Partido Socialista denuncia que Pablo Ruz ha hecho un uso partidista del acto de presentación del Mercado Central. Los socialistas celebran que, pese a las críticas de Partido Popular y Vox, hayan asumido finalmente el proyecto del Mercado Central que PSOE y Compromís elaboraron en la anterior legislatura. El PSOE ha valorado de forma positiva la presentación del anteproyecto del Mercado Central que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, mostró ayer en el Centro de Congresos. En este sentido, los socialistas han recordado que es el modelo de mercado que propusieron cuando formaban parte del gobierno municipal en la anterior legislatura. El portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha recordado que de esta manera Ruz ha asumido el proyecto de PSOE y Compromís, pese a que el Partido Popular presentó un modelo diferente en campaña electoral. Por otro lado, Díez ha querido valorar la intervención del alcalde en la presentación ayer del anteproyecto del Mercado Central. El portavoz socialista ha asegurado que Pablo Ruz hizo uso de nuevo de medios públicos para su uso partidista. Héctor Díez ha resaltado que en la sala había representantes de la sociedad civil, pero en gran parte eran simpatizantes y militantes del Partido Popular. Además, ha destacado que Ruz usó el puesto de alcalde en un acto institucional para atacar con mentiras al anterior equipo de gobierno. Desde el Partido Socialista queremos valorar positivamente la presentación del anteproyecto de nuevo Mercado Central, sobre todo porque el anteproyecto es el modelo de mercado que iniciamos hace pocos meses cuando estábamos en el Gobierno. Sin ninguna duda, esto es una muy buena noticia para Elche, que tendrá nuevo Mercado Central, el modelo que nosotros promovimos, y que esto contribuirá a dinamizar la zona centro. Pero esto además pone de manifiesto las contradicciones del alcalde Pablo Ruz, que en campaña electoral presentó un modelo totalmente distinto y que ahora compra el modelo del Partido Socialista y del alcalde Carlos González. Y Elche propone actividades por el Día Internacional de la Ciudad Educadora. El Gobierno municipal apuesta por la transversalidad de las distintas áreas que permitan impulsar programas interactivos y eficaces.
La Concejalía de Educación ha organizado diferentes actividades para el Día Internacional de la Ciudad Educadora. El 30 de noviembre se llevarán a cabo varias acciones que constituyan la hoja de ruta para crear una ciudad educadora con el objetivo de que Elche sea accesible, justa, inclusiva y creativa. Esta propuesta concierne a gobiernos locales, pero también a todo tipo de instituciones y asociaciones públicas y privadas. La jornada comenzará con una actividad transversal en la sala de exposiciones de la CAM que consistirá en la exposición y lectura de relatos Menuda Fauna, organizado por los usuarios del Centro Ocupacional de Altavix y el alumnado del Instituto de La Hoya. Esta muestra estará disponible del 27 al 30 de noviembre. Además, a las 10:30 horas en el Salón de Plenos se realizará una lectura del manifiesto del Día de la Ciudad Educadora y también habrá una actuación del coro del Colegio Alcudia. Por otro lado, a las 5 de la tarde en la Biblioteca Pedro Ibarra se celebrará un cuentacuentos para niños y niñas a partir de 3 años. Para Elche, esta carta educadora supone la unión entre todas las personas, además de hacer que la educación salga de los muros de las escuelas. Se podrá consultar todas las actividades en la página web del Ayuntamiento y en sus redes sociales. La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, fundada en 1994, es una organización sin ánimo de lucro formada por gobiernos locales de todo el mundo comprometidos con la educación como herramienta de transformación social, que promueve el intercambio de ideas, reflexiones y buenas prácticas. Pertenecen a la misma más de 500 ciudades de 35 países con el objetivo común de conseguir que la ciudad asuma su función educadora y acercamiento a los ciudadanos. Cambiamos de asunto. Hoy hemos conocido más detalles sobre la Navidad en Elche. El alcalde quiere que la celebración de este año sea tradicional y memorable, para lo que se cambiarán las tradicionales ubicaciones del mercadillo de la Navidad o la recepción de los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Elche está ultimando la programación para Navidad, que estará accesible para su consulta en una página web que se abrirá para que la ciudadanía pueda conocer todos los actos que se realicen en barrios y pedanías. La concejala de festejos, Inma Mora, ha indicado que el calendario navideño se extenderá en el municipio desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero. Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha concretado que la mayoría de actividades se van a desarrollar en la Plaza de Baix, donde se instalará el mercado de la Navidad a partir del próximo 15 de diciembre, que contará con un carrusel tradicional y una ornamentación e iluminación que ha calificado de increíble. También habrá un espectáculo de luz y sonido que hasta la fecha solo se ha podido ver en Sevilla cada tarde a las 7 y 9 de la noche en la Plaza del Congreso Eucarístico. Por otro lado, Ruz ha adelantado que se instalará en la Torre del Orbaillo el campamento real para que los niños y niñas puedan visitar a los Reyes Magos en una ambientación natural como es un huerto de palmeras. El alcalde quiere que la Navidad de este año sea memorable y referente en la provincia y para otras zonas limítrofes. Voy a hablar de otra novedad este año, que es el campamento real. El campamento real que tendremos no en el lugar habitual, que es el Palacio de Altamira, sino que tendremos en la Torre de Baillo. En la Torre de Baillo, en un entorno... Elche no tiene que crear un Belén. Los huertos de palmeras de Elche son un Belén. No hace falta reproducir nada, lo tenemos todo. No hay ciudad en el mundo, en Europa, en Occidente, que pueda reproducir algo con tanta minuciosidad y verosimilitud como nuestra ciudad. Y eso va a ser un lugar increíble, que les contaremos cómo lo vamos a enfocar, se les dará cuenta exactamente de qué día vienen los Reyes, qué va a ser el campamento, en qué lugar lo vamos a ubicar, pero que va a ser un lugar absolutamente especial. Porque queremos que esta sea una Navidad especial. Porque queremos que tanto los barrios como las pedanías, como el alumbrado, como todas las partes, todos los rincones del municipio de Elche vivan una Navidad memorable. Yo no les digo la mejor, sino memorable. Por eso apostamos por lo tradicional. La Virgen de las Palmeras pone la imagen a la Navidad en Elche. La artista ilicitana Begoña Pérez ha sido la encargada de realizar el cartel este año, que busca ensalzar la figura de la mujer y la maternidad. La Navidad en Elche ya cuenta con imagen para este año. La artista Begoña Pérez Valero ha sido la encargada del diseño, en esta ocasión en un óleo sobre lienzo al que le ha dado como nombre la Virgen de las Palmeras. La pintora ilicitana ha asegurado que se trata de un honor, una alegría y un orgullo haber recibido la propuesta del alcalde Pablo Ruz para poder llevar el mensaje navideño a los ilicitanos e ilicitanas. Begoña Pérez ha explicado sobre la obra que se busca ensalzar la figura de la Virgen como madre con Jesús en brazos para dar imagen a la programación de este año, que lleva por nombre Navidad en Elche, la magia de siempre. A riesgo de ser predecible, quiero comenzar estas palabras con unos agradecimientos. Primero, agradecer al señor alcalde de Elche haber confiado en mí la realización del cartel de la Navidad, que como ilicitana y aficionada a la pintura
Es un honor, una alegría y un orgullo. Gracias, Pablo. También agradezco a los que me rodean en casa, que me apoyan y me dan sus críticas constructivas siempre con cariño. Y a todos los ilicitanos a los que deseo llevar un mensaje navideño con este trabajo. Se trata, mi obra, de una maternidad realizada en técnica clásica de óleo sobre lienzo y que mi marido ha titulado La Virgen de las Palmeras. En la obra se rememora el nacimiento de Jesús y se ensalza la figura de la Virgen Madre que recoge sobre su seno al pequeño bebé Jesús dándole su amor. Por su parte, Pablo Ruz ha agradecido el trabajo a la artista a la que le solicitó el cartel hace apenas un mes. Ruz ha asegurado que la obra busca que esta Navidad se hable de la mujer y de la maternidad. Por ello, ha indicado que a través de la figura de la Virgen se pone en valor a las mujeres que sufren y que su maternidad les confiere la entrega más absoluta que es ser madre. Begoña, te llamé, un atraco, una Navidad en la que se hable de la madre, de la mujer, ¿no? Del papel que tiene la madre en la Navidad, la natividad. Si es que el nombre es irrenunciable. Celebramos la natividad de un niño y, por tanto, qué mejor manera de celebrar la Navidad que reconocer el papel de la mujer, ¿no? Y el papel de la madre en este cartel precioso, exquisito, sensible, que es como tú eres, ¿no? Y en tercer lugar, como bien han dicho, se ha anunciado la web. Yo quisiera hablar de algunos hitos importantes que van a suponer novedades a falta de concretar todo para estas próximas fiestas navideñas que, como ustedes bien saben, empezarán el día 2, pero el día 5 comenzaremos, será el pistoletazo de salida con el encendido de luces en la plaza de Bikes. Pues como les hemos anunciado al principio, esta noche recibimos aquí en Elche Noticias al LGBTuber, a Daniel Valero. Lo tenemos ya esta noche con nosotros. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y gracias por la invitación. Bueno, encantados de tenerte en Elche. Has participado en una mesa redonda organizada por la asociación DMove, una mesa redonda que llevaba por nombre Fake News, LGTBI-fobia en redes sociales. ¿Por qué te animas a participar en esta mesa redonda? Bueno, porque creo que es necesario abrir un poquito la mente de la gente en cuanto a la información que nos llega con respecto a la comunidad LGTBI. Por desgracia, incluso a día de hoy, en 2023, tenemos muchísimos prejuicios, muchísimos tópicos que nos siguen haciendo efecto en nuestra vida diaria, en cómo nos percibe la gente, en cómo también muchas veces se dirige la atención mediática hacia nosotros para despistar de otras cosas. Entonces creo que es importante que vayamos haciendo un poquito de reflexión sobre el tema, poder conversarlo, poder darnos cuenta de cómo se nos dirige cierta atención mediática y al menos, pues bueno, pues plantar esa semillita para que la gente tenga la capacidad crítica de juzgarnos de una forma más libre y más próxima. ¿Crees que somos del todo conscientes de todo lo que asumimos a través de las redes sociales? Sobre todo hablo de personas más jóvenes, de adolescentes que a lo mejor no tienen ese criterio del que tú hablabas. ¿Crees que somos del todo conscientes de esos bulos, de esas fake news que nos tragamos a través de las redes sociales? No, para nada. O sea, por desgracia, vivimos en una época en la que la infoxicación está a la orden del día. Es muy complicado, nos llega muchísima información todo al mismo tiempo. Nos quedamos con el primer titular, con el primer comentario que escuchamos en un vídeo corto, con lo que incluso nos llega por una cadena de WhatsApp, y muy poca gente, un mínimo de población, se toma el tiempo de investigar un poco, bueno, esto que se ha dicho es verdad, esto que se ha dicho está basado en una experiencia que de verdad ha sucedido. Creo que eso es un trabajo que se hace de forma muy nimia, muy poco habitual. Hay servicios de fact-checking, hay personas como yo que intentan utilizar un poco su voz en redes para desmentir contenidos que hacen otras personas que tienen pues una mala intención, pero aún así creo que generalmente seguimos teniendo ese problema de que la gente, por así decirlo, se lo traga todo. ¿Crees que en algún momento se pondrá a poner un coto completo a esas fake news? Es algo muy complicado, es algo que gracias a personas como tú, a personas que realizan tu trabajo, se pueden llegar a desmentir de alguna manera esas fake news, pero es algo que no llega a todo el mundo. ¿De qué manera se puede poner coto a esto? Es una cosa muy complicada, porque evidentemente entrar a legislar en estos temas se puede desviar de una forma muy fácil a la censura, que es una cosa que queremos evitar a toda costa. Y no solo eso, sino que además sentaría precedentes peligrosos que podrían utilizar a su favor otros tipos de personas con otras intenciones más malignas en el futuro. Es muy complicado. Hay, como ya hemos dicho, servicios de fact-checking y personas como yo que intentan desmentir este tipo de bulos y desinformaciones. El problema es que se viraliza el primer vídeo, el primer TikTok, el primer titular, y luego la forma en la que se desmiente, incluso cuando se obliga a un medio de comunicación a rectificar o un creador de contenido rectifica, esa segunda parte ya no llega al mismo
nivel de la población. Se queda la primera idea. Todo eso se ha quedado ya en la mente colectiva y forma una imagen. Y al final es lo que te digo, o sea, una mentira 100 veces dicha se convierte en verdad, es un refrán que al final acaba calando mucho en cómo se manifiestan estas cosas, es muy complicado. ¿Y por qué se vuelca sobre todo esas fake news en uno de los colectivos como es el colectivo LGTBI? También una de las patas de ese colectivo, como es el colectivo trans, a través de la ley trans se han vertido muchísimos bulos, muchísimas fake news, en algunas ocasiones casi intencionado, ¿no? Para atacar a ese colectivo. ¿Por qué ocurre con el colectivo LGTBI? A ver, cuando se vierte desinformación sobre el colectivo LGTBI, sobre las personas trans, siempre con una mala intención, normalmente no se hace de forma directa, bueno, es uno de los motivos, pero no de forma tan directa, porque alguien detrás de todo eso esté pensando: odio a las personas LGTBI, odio a los gays, no me gusta que tengan una pareja de su mismo género, quiero que les destruyan la vida, quiero que no tengan derechos. No, normalmente también hay, por ejemplo, muchos intereses políticos en los grupos y partidos que no ofrecen ningún tipo de beneficio para la mayoría de la población, para la clase obrera, y tiene que desviar la atención o hacerse el héroe intentando encontrar un enemigo del que defender a la población. Entonces se aprovecha de comunidades con las que todavía existe cierta desinformación para que la gente en las calles pueda creerse la mentira que tú le dices. Normalmente caen primero las personas migrantes, las personas racializadas y después de eso las personas LGTBI. Lo hemos visto, por ejemplo, en países como en Polonia. En Polonia ha habido una de las reacciones anti-LGTBI más cruentas de la historia reciente. ¿Por qué? Porque en los últimos años no han tenido problemas de inmigración, que son las personas que primero caen. Por eso también todas estas luchas se necesitan la una de la otra, y luchar por las hermanas migrantes es una necesidad. Pero las siguientes en la lista éramos las personas LGTBI, personas con las que no había mucha información, que eran desconocidas y sobre las cuales la población se puede tragar una mentira de que somos enemigos públicos, y nos pueden meter pues bulos de que intentamos quedarnos con el dinero público o intentamos hacer cosas malas a los niños, que es algo con lo que se nos relaciona muy habitualmente, adoctrinarles, o incluso cosas peores que se han llegado a decir en instituciones públicas en este país. Es así de sencillo, hay que buscar un chivo expiatorio, y a las personas LGTBI nos suele tocar. Daniel, ¿qué supone para ti participar de este tipo de mesas redondas, de este tipo de actos? Porque al final las personas LGTBI hemos sufrido en una infancia determinadas cuestiones, y al final terminamos ocupando espacios, terminamos sensibilizando a la población, y creo que es un trabajo bonito, pero que también tiene que ser para ti difícil de gestionar en algunas ocasiones, porque entiendo que a través de las redes sociales hay haters que tú también tendrás como persona visible en las redes sociales. ¿Cómo gestionas todo eso? Sí, bueno, y no solo en las redes sociales, o sea, en la vida real también. Te quiero decir, muchas personas que nos dedicamos a visibilizar este tipo de realidades lo sufrimos también en persona. Se nos acerca gente en las calles, nos increpan, nos gritan, y es una cosa que intentamos no visibilizar tanto muchas veces por no instar al efecto llamada, porque sigue pasando, te pasa cada vez más, y lo comento con muchos compañeros y compañeras a la que también les pasa, e intentan no decirlo por eso. Por eso que se hagan este tipo de eventos es bastante importante, porque nos ofrece un lugar medianamente seguro para poder hablar de estos temas con gente que está comprometida también con intentar acabar con la desinformación y con los prejuicios que se lanzan hacia nuestra propia comunidad. Entonces, para mí, evidentemente, es una alegría fantástica, no solo porque vamos a aprender y a retroalimentarnos entre gente que tenemos las mismas problemáticas o que hemos pasado por las mismas cosas. Yo, uno de los motivos por los que siempre lo digo, que hago activismo en cuanto a diversidad afectivo-sexual, es que porque pasé por una infancia y adolescencia marcada por el bullying, por mi orientación sexual o por mi forma de expresarme. Entonces, encontrar a gente así en el camino, que ha pasado por algo igual que tú y lo está intentando gestionar de forma en la cual va a ayudar a otras personas para que no lo vuelvan a pasar, es algo que te reconecta mucho con el activismo y te da mucha esperanza. Pero ¿cómo vives esa faceta, por lo que decías? Porque al final esas infancias generan en cierta manera luego inseguridades cuando eres más adulto. ¿Cómo gestionas todo eso tú también luego en lo personal? En lo personal, pues es precisamente el tema en el que hablo en mi último y segundo libro, que es El niño que no fui, en el cual cuento, bueno, al final una infancia marcada por el bullying LGTBI-fóbico, por una forma de desarrollar mi personalidad que se vio marcada porque la relación con mis iguales, los otros chavales, se basó en el rechazo de ellos hacia mí o incluso en el acoso y las agresiones. Eso al final tiene unas consecuencias en el adulto que vas a ser. En mi caso las he gestionado con muchísima terapia, que he podido tener la suerte de poder acceder a ella. He tenido que gestionarlo con muchísima introspección, teniendo muchísimas conversaciones conmigo y sobre todo con otras personas que habían pasado por lo mismo, porque encontrar otras personas que te pueden servir de referente hacen que te des cuenta de que no has estado solo, aunque creyeras que sí, que no te lo merecías, aunque creyeras que sí, que no era por tu culpa porque te merecías el acoso por la forma en la que eres. Porque en ese momento
¿tú te lo crees? Si todo el mundo parece que te acosa, que te grita, que te insulta, que se ríe de ti y nadie te defiende, porque nadie te defiende en muchas de esas ocasiones, ojalá cada vez más esté empezando a pasar y ojalá un profesorado cada vez más comprometido, que sé que existe, pero todavía más aún con los protocolos en la educación, al final acabas creyéndote un montón de cosas malas sobre ti mismo que te llevan a, como se ha dicho en muchísimos estudios, mayores probabilidades de tener problemas de ansiedad, de depresión, incluso de intentos de suicidio. Eso es algo con lo que tenemos que acabar poco a poco y creo que hablar mucho de ello y visibilizarnos y cuidarnos mutuamente es la mejor manera que tenemos. Así es como yo he conseguido cerrar muchas de las heridas que tenía y me quedan todavía por cerrar. ¿Crees que hemos avanzado, que es más fácil ahora visibilizarse? Porque también, por otra parte, tenemos que se han incrementado los ataques, lo veíamos hace tan solo una semana en esas protestas frente a la sede socialista, de algunas personas profiriendo insultos y utilizando la palabra maricón como si fuese un insulto. ¿Estamos avanzando y, por otra parte, no? ¿Cómo lo ves tú en este sentido? Hemos avanzado en visibilidad, eso es más que obvio y no hace más falta que mirar a nuestro alrededor. El problema es que toda acción conlleva una reacción. Cuando nosotros nos visibilizamos más que nunca y empezamos a reclamar nuestro puesto en la sociedad, nuestra visibilidad, nuestra voz, poder ser considerados igual de válidos e igual de valiosos que cualquier otra persona de la sociedad, hay muchas personas que intentan que no cambie ese sistema ni ese statu quo, porque muchos se benefician de ello. No hay nadie que esté aquí si no hay nadie que esté debajo. Entonces, si nosotros subimos, significa que ellos ya no están en el top de la pirámide, por explicarme sencillamente. Todo eso causa una reacción, causa que mucha gente que hasta ahora había sido lo único, lo normal, lo que está destinado a liderar, lo que está destinado a ser admirado, pierden una posición en la cual son lo que hay que admirar, y eso les cabrea, y eso hace que se sientan incluso no escuchados. Es cuando vemos, por ejemplo, pues toda esta reacción, especialmente por parte de hombres, que muestran una reacción completamente homófoba y en contra de nuestros derechos y en contra de nuestra visibilidad, o incluso dice que es que se está olvidando al hombre heterosexual y que ya no se le hace caso y que se le está discriminando ahora al hombre heterosexual, que parece que hay que ser LGTBI para que la gente te haga caso, porque por primera vez en la existencia tiene algo de lo que él considera competencia en cuanto a visibilidad, en cuanto a dignidad, incluso en cuanto a voz. Es como cuando, por ejemplo, se habla de que ya no se puede hacer humor de homosexuales. Evidentemente que se puede hacer humor de homosexuales. Lo que pasa es que a ti te ofende personalmente que ya nadie se ría de tu chiste anticuado de «hay un mariquita, voy a pegar el culo a la pared». Entonces te ofende en el ego masculino, por así decirlo, y lo siento mucho decirlo así, que hayas quedado atrás en ese sentido. Tienes que adaptarte tú a los nuevos tiempos y no obligar a que todo se quede en el pasado. Daniel Valero, Tigrillo en redes sociales, te agradecemos que hayas estado esta noche con nosotros y te agradecemos sobre todo el trabajo que haces para visibilizar y sensibilizar. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, en serio. Gracias, Daniel. Y a ustedes les dejo ahora ya con más información aquí en Elche Noticias.